se divorcian después de muchos años de casado y ella tenía un cáncer avanzado. Y entonces dijo el esposo que estaban divorciando, yo no tengo ninguna responsabilidad en pagar nada porque ella trabajó y tiene su pensión. Y entonces dijimos, no, ella trabajó, pero también tiene una doble jornada. Consecuentemente, es necesario que se aporte algo en esta situación que además era extraordinariamente injusta. En el libre desarrollo de la personalidad, pues ustedes saben que hemos establecido el criterio, al menos la primera sala, de que la prohibición absoluta del uso lúdico de la marihuana es inconstitucional y también derivado de este principio hemos dicho que las causales de divorcio son inconstitucionales. El Estado no puede obligar a alguien que permanezca casado. Si alguien no quiere casarse, no estar casado, se puede divorciar. Esto no implica que no tenga que cumplir con todas sus obligaciones alimentarias, con su cónyuge, si es que es el caso de que esté en el supuesto, y obviamente con los hijos que hubiera. Y en libertad de expresión, hemos hecho también ya una doctrina muy robusta en que hemos distinguido, por ejemplo, los distintos supuestos de personas que tienen que resistir la crítica. Y hemos dicho que los servidores públicos y las personas con proyección pública tenemos una resistencia mucho menor a nuestra vida privada. El ámbito de privacidad o de privacía que podemos oponer a los terceros es mucho menor que otros de cualquier ciudadano que no tiene salud, una función pública o que no tiene una relevancia pública, no son nada más los servidores públicos, sino tenemos en muchas ocasiones gente que se dedica a ciertas actividades artísticas, por ejemplo, o gente que no tiene actividades artísticas, pero que les gusta aparecer un día sí y otro también en las revistas de sociales. Y entonces ellos mismos toman una notoriedad social y ellos mismos ponen parte de su vida privada al descubierto. Entonces después no pueden ellos exigir que esa vida privada que ellos han puesto digamos, a consideración de la población, de la gente que lee las revistas estas del Corazón o de Sociales o como se llamen, después no te puedes meter con mi vida privada. Tienes una resistencia mucho menor, pero derivado a que la notoriedad que se busca, pues ellos mismos estuvieron en ello. Y es precisamente este derecho de la libertad de expresión el que dio lugar a que pudiéramos haber entrado a conocer el tema de omisión legislativa por falta de regulación de publicidad oficial. Perdón. Este caso hemos dicho, y se ha dicho mucho, que es histórico. Y sí lo es por varias razones. En primer lugar, porque es la primera ocasión en que un juicio de amparo procede por omisión legislativa absoluta. En el Pleno teníamos algunos precedentes en controversias constitucionales, municipales, de omisiones legislativas parciales, pero no había, y ya no digamos en amparo, ningún precedente de omisión legislativa absoluta. Y el poder lograr meternos a esto no fue sencillo porque implicó, por un lado, modificar o releer un principio esencial del juicio de amparo, que es la relatividad de las sentencias de amparo. Es decir, en el amparo hay un principio más que centenario, merced al cual las sentencias de amparo solo protegen a aquellas personas que obtuvieron la sentencia favorable. Y obviamente una omisión legislativa, si se ordena legislar a un poder legislativo, esta ley implicaría beneficiar a un número indeterminado de personas. Entonces, esto fue realmente revolucionario, digamos, en lo que implica el juicio de amparo. Y también dentro de esta primera vertiente procesal del amparo, es importante porque se siguió desarrollando la figura que es nueva en el amparo del interés legítimo. Porque una cosa es que el amparo pueda proceder contra omisiones legislativas, ya logramos saltar la barrera, digamos, sí procede, pero ¿por qué artículo 19 puede venir
a promover este amparo, en qué le afecta o por qué puede tener interés para venir. Y lo que hicimos en la sentencia fue una construcción, merced a la cual se dice que artículo 19 tiene un objeto social, y este objeto social que tiene artículo 19 lo viene desarrollando, y es público que lo viene desarrollando de diferentes maneras y que forma parte de una organización internacional. Artículo 19, capítulo México, se dedica en su objeto social a entablar acciones de diverso tipo en beneficio de la libertad de expresión. Y aquí es donde este tema se conecta con el segundo punto por el cual esta sentencia es histórica, porque por primera vez hay una sentencia de la Suprema Corte, de un tribunal mexicano, que ordena al Estado mexicano que legisle, pero no solamente que legisle, sino que legisle un tema extraordinariamente sensible, que es el de la publicidad oficial. ¿Y de qué manera se afecta la libertad de expresión o por qué tiene interés legítimo artículo 19? Lo que se dice en la sentencia es que al no emitirse la ley que reglamente el artículo 134 constitucional en materia de publicidad oficial, este vacío legislativo permite una zona gris de absoluta discrecionalidad de los diferentes servidores públicos y gobiernos. Y esta discrecionalidad provoca indirectamente una afectación a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque genera efectos inhibidores y efectos silenciadores, porque se presta a que se premie a ciertos medios que tienen una línea editorial favorable a ciertos gobiernos y que se castigue, o por lo menos se amenace con castigar a otros que no tienen esta idea o esta misma línea editorial favorable a ciertos gobiernos. Entonces, noten ustedes cómo vemos primero la omisión legislativa y aquí decimos, bueno, aunque sea algo tan abstracto, sí podemos entrarle. Y tu artículo 19 sí tiene ese interés legítimo, a pesar de que la afectación a la libertad de expresión no es directa, es indirecta. Y al hacer esto, artículo 19 y la sentencia de la Corte protegen, de hecho, pues a toda la ciudadanía al obligar al Poder Legislativo a que emita esta legislación. Parece que es extraordinariamente relevante el tema porque lo hemos visto con frecuencia y lo vemos sobre todo en procesos electorales, como la falta de reglas claras genera esta discrecionalidad en la cual no sabemos cómo se gastó y en qué se gastó o de qué manera o a partir de qué criterios se da determinada aportaciones del presupuesto a algunos medios y a otros no. Y esto genera obviamente suspicacias al menos de que pudiera estarse dando un uso electoral o un uso inadecuado a este presupuesto en materia de publicidad oficial. Por eso esta sentencia me parece que es una de las resoluciones más relevantes en la historia de la Suprema Corte, no solo por lo novedoso de ella, sino por la trascendencia que tiene el tema que se está tratando, que es extraordinariamente sensible. Por ejemplo, no deja de ser peculiar que esta resolución tan trascendente en algunos medios, para algunos medios nunca existió. Así como en algunos medios fue primera plana, en otros medios nunca se emitió la sentencia. Entonces son situaciones peculiares. Y creo que además de esto, esta sentencia nos permite tomar un poco de optimismo de que es factible a través del derecho generar ejemplos de avances y de respeto a la Constitución y a los derechos de las personas. Creo que en esta crisis institucional y social que estamos viviendo, ejemplos como este pueden impactar, así sea en manera mínima, la confianza social, sobre todo si logramos que puedan ser replicados
en otras instancias o en la misma Suprema Corte. Todo esto que les he dicho de manera muy sintética, aunque a ustedes no les haya parecido sintética, créanme que sí lo fue, me lleva a reflexionar con ustedes sobre lo importante que es la Suprema Corte en el futuro inmediato. Creo que estamos viviendo un proceso electoral extraordinariamente complicado, donde es deseable y además urgente y exigible que tanto el INE como el Tribunal Electoral y todos los actores políticos hagan la parte que les corresponde, pero creo que la Corte tiene dos responsabilidades, aunque no nos toca lo electoral en este momento. Primero, me parece que en estos meses debemos seguir dando certeza, confianza y fortalecer nuestra legitimidad. Y una vez pasado el proceso electoral, cualquiera que sea el resultado, creo que la Corte va a ser muy importante o debería de ser muy importante para mandar un mensaje de estabilidad y de confianza interna y externamente. Que cualquiera que sea el resultado, que cualquiera que sea el conflicto postelectoral, se sepa que hay un tribunal constitucional donde se pueden dirimir controversias de manera pacífica. Pero también creo que la Corte es importante que reitere todos los días que no puede ser solamente un órgano o un poder que genere estabilidad, que sí lo hemos generado. Creo que debemos seguir siendo también un motor de cambio social. Todos estos derechos que hemos visto ahora han generado cambio social. A lo mejor no todavía como quisiéramos, porque falta que muchas de las cosas que hacemos sean aterrizadas en otros tribunales, en otros órganos de gobierno, en procuradurías, en fin, en muchas otras entidades. Pero se va por lo menos ampliando el marco de derechos de la gente y esto es extraordinariamente relevante. Se decía en los 70, lo han recordado muchos de ustedes, que el derecho era un obstáculo al cambio social. Yo creo que el derecho hoy debe ser un instrumento de cambio social. Me parece que el papel de nosotros en la Corte es generar confianza, generar estabilidad, generar certeza a los mercados, a las inversiones, pero también generar esperanza de cambio social en la gente. Somos un país que lamentablemente estamos perdiendo la esperanza. Creo que debemos retomar bríos y debemos tratar de ser optimistas y retomar un poco la esperanza. Y creo que todos los servidores públicos y particularmente la Corte tiene un compromiso y este compromiso nos obliga, y lo he dicho muchas veces y hoy lo voy a volver a decir, a ser extraordinariamente autocríticos. Me parece que nos hace falta ser una Corte más austera, más transparente, más cercana a la gente, con mayor sensibilidad social y con mayor sensibilidad humana. El país está pasando un momento muy delicado y creo que todos seremos responsables de salir adelante o de quedarnos en una situación extraordinariamente complicada y de ninguna manera rehúyo el compromiso y la responsabilidad que en esto tiene y tendrá la Suprema Corte. Gracias por su atención. Gracias a usted, ministro Saldívar. Vamos a escuchar ahora los comentarios de José Woldenberg. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer a Rolando y a Mario Luis Fuentes la invitación para estar el día con todos ustedes y es para mí un privilegio poder comentar o subrayar algunos de los temas que ha puesto sobre la mesa el ministro Saldívar. Quiero decirles que no sé por qué me invitaron a mí, porque la verdad no es mi materia de trabajo, pero algo intentaré decir, porque realmente al leer el artículo del ministro Saldívar que está en la revista Nexos y que es, digamos, la base fundamental de su exposición, más algunos añadidos
que ahora ha puesto el ministro, realmente tengo que decir que en lo fundamental, lo único que puedo decir es que yo he aprendido del texto y he aprendido de la exposición, pero voy a agarrar 6 asuntos para tratar de, pues, de glosar. Primero, ¿por qué la Corte hoy es tan importante y a lo largo de muchísimas décadas jugó, sobre todo en materia política, un papel marginal? Esto lo decía el maestro Carpizo en aquel libro sobre el presidencialismo, eso lo dijo en su momento don Pablo González Casanova en su texto sobre la democracia en México, pero eso lo sabíamos además todos. Y hoy la Corte tiene un papel central en la vida política mexicana. Y yo creo que además de la reforma del año 94-95, lo que cambió y cambió de manera radical es el contexto en el que trabaja la Corte. Es decir, México pasó, y ustedes lo saben, de un sistema de partido hegemónico, como lo llamó Sartori, y de una presidencia casi omnipotente, de un presidencialismo exacerbado que, como decía otra vez el maestro Carpizo, el titular del Ejecutivo ejercía facultades constitucionales, pero sobre todo metaconstitucionales, a pues un régimen en el cual el poder ejecutivo está acotado por otros poderes constitucionales, un presidente que tiene que convivir con gobernadores de diferentes partidos, un presidente cuyo partido no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores, y todos estos son nuevas realidades. Y cuando estalla un conflicto entre un ayuntamiento y un gobernador, entre un gobernador y alguna secretaría de Estado, entre la Cámara de Diputados o el presidente de la República, como nos tocó presenciar durante el sexenio del presidente Fox, ahí estaba la Corte, para que a través de controversias constitucionales pudiera resolver esos diferendos. En los años 80, en los años 70 del siglo pasado, a nadie se le hubiera ocurrido siquiera pensar que en el caso de esos conflictos había que voltear a ver al Poder Judicial. Entre otras cosas porque el propio Poder Judicial tenía un cierto cuidado para no entrar en esa materia. Entonces, creo yo que la centralidad que hoy tiene la Corte y que la va a seguir incrementando tiene que ver pues con la nueva espacio en el cual se reproduce la política mexicana. Y como creo que eso llegó para quedarse, entonces la centralidad de la Corte muy probablemente seguirá, digamos, incrementándose. Primera anotación. Segunda, el ministro ha puesto sobre la mesa, y sobre todo en el artículo, el tema de la confianza y la credibilidad de las instituciones del Estado mexicano. Yo creo que este es un tema central, porque más allá de los círculos de especialistas, la idea que se tiene de cómo trabaja el Ejecutivo o el Congreso o el propio Poder Judicial o los órganos autónomos o lo que ustedes gusten y manden, es una idea que no se hace cargo ni de las tareas que tienen encomendadas esas instituciones, ni de los grados de dificultad para atender las encomiendas. Si uno lee, yo les sugiero mucho que lean el artículo del ministro Saldívar que está en Nexos, se dará cuenta del listado de asuntos que ha procesado y que ha resuelto la Corte. Y si uno se acerca a eso, se da cuenta, como él lo ha expuesto ahora, de la contribución que la Corte ha hecho en asuntos centrales para la vida, iba a decir política, no, para la vida a secas dentro de la sociedad mexicana. Ya lo ha dicho él, por ejemplo, en materia penal, todas estas nociones que nosotros teníamos prácticamente pues, borradas de nuestro radar, como son
el debido proceso, como no a la tortura, como el hecho de que los inculpados sean presentados a la mayor brevedad posible al Ministerio Público, como el hecho de que existe una asistencia consular a aquellos que están siendo procesados fuera. Todas esas nociones, todos esos conceptos que arman toda una idea de cómo debe impartirse la justicia, realmente se han socializado, como bien señalaba el ministro, a partir de resoluciones de la Corte. No voy a repetir lo que han hecho en materia familiar, lo que han hecho en relación a los niños, etcétera, etcétera. Los mandaría, digamos, les sugeriría que vieran el artículo. Y sin embargo me pregunto, ¿por qué fuera de un cierto círculo relativamente estrecho esto no se conoce? Y yo creo que en ese terreno, no solo la Corte, sino las diferentes instituciones estatales tienen un déficit. Todas son juzgadas, todas son maltratadas, pero es muy probable que incluso quien las maltrata y las juzga no sepan siquiera lo que hace. Es decir, hay un malestar instalado que inercialmente se dirige hasta las instituciones del Estado mexicano. Y creo que dado que la confianza o la credibilidad no se puede decretar, dado que la confianza no aparece de la noche a la mañana, dado que la confianza es una auténtica construcción social, pues es necesario como un esfuerzo de pedagogía extra y una política de las instituciones estatales hacia los medios y hacia las instituciones educativas. Yo creo que si las instituciones educativas y los medios no hacen un seguimiento puntual, por supuesto crítico, pero al mismo tiempo informativo de lo que hacen las instituciones estatales, difícilmente vamos a poder revertir esa desconfianza en las mismas. Por supuesto, para ganarse la confianza hay que tener pues una hoja de resoluciones, en este caso, que acredite. Pero cuando uno ve lo que ha hecho la Corte y hasta donde yo alcanzo a ver, lo poco que ha impactado en ciertos círculos de opinión, vale la pena preguntarse cuál debe ser la contribución de la escuela y de los medios en ese proceso. ¿Por qué? Esto creo que lo he repetido mucho, porque la confianza se construye micra a micra, pero se destruye en un solo momento y se retrocede en kilómetros. Pongo un ejemplo, solo un ejemplo, que tiene que ver con el Poder Judicial, aunque no directamente con la Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ustedes saben, este tribunal se creó en 1996. ¿Qué había sucedido antes de este tribunal? Algunos de ustedes recordarán las famosas concertasesiones. ¿Qué eran los concertasesiones? Agudos problemas postelectorales que una vez que estallaban, daba la impresión que no tenían una vía para su solución, que había una intervención del Poder Ejecutivo, un proceso de negociación política. ¿Cuál era la cara buena de la concertación? Que se desactivaba un conflicto. ¿Cuál era la cara mala? Pues que cada vez el desprestigio de las instituciones electorales era mayor. Es decir, porque si al final todo se podía resolver con una negociación por fuera de los cauces que estaban marcados por la Constitución y la ley, pues aquellos tribunales y aquella autoridad electoral, pues cada vez veía cómo su prestigio iba haciéndose nada. Entonces tenía una cara positiva y una muy negativa. Bueno, cuando se instala el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto muy poca gente lo recuerda, hubo 10 años consecutivos en que todos los conflictos preelectorales y postelectorales se resolvieron por la vía del tribunal, todos. En algunas resoluciones, quien fue afectado seguramente rechinó los dientes, pero la resolución fue acatada, hasta que estalló el conflicto postelectoral del 2006, con su secuela. Lo uso solo para ilustrar la complejidad de ir construyendo confianza, es decir, 10 años, y de repente, en un solo caso, claro, es un caso súper espectacular que polarizó al país, etcétera, etcétera, en un solo caso lo construido
se erosionó de manera significativa. Entonces, este tema de la confianza que el ministro ha puesto sobre la mesa, yo creo que es uno de los grandes, de los grandes asuntos. Tercero, el tema de los derechos. Yo digo que hay de derechos a derechos. Voy a tratar de explicarme. Hay derechos que para ejercerlos basta con que las instituciones del Estado no hagan nada. Por ejemplo, en el derecho a organizarse. Si las instituciones estatales no interfieren, pues los individuos se pueden organizar y adelante. Cuando hablamos de libertad de expresión, lo que uno pide sobre todo es que no haya esa interferencia, y si no hay esa interferencia, pues la libertad de expresión puede correr. Pero hay derechos que requieren de recursos financieros, humanos y materiales para hacerse realidad. Y aquí, más que una afirmación, lo que quiero hacer es una pregunta y poner un tema sobre la mesa, ejemplificando de la siguiente manera. Yo acompañé a Gire en un litigio que ellos llaman estratégico, que es el de un trabajador del Seguro Social que quería que su hijo recibiera, digamos, la prerrogativa de una guardería. ¿Por qué? Porque la ley del Seguro Social dice que ese derecho es para las madres aseguradas, para los viudos, para los divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio. Pero ¿qué sucede con un hombre que está en el Seguro Social, que su mujer no está en el Seguro Social? Pues no entra dentro de esta categoría. Entonces, cuando se fue ante el Seguro Social dijo, no tiene usted derecho. Mi ley dice pues, que no lo haga. Gire y esta persona litigaron, y eso era, digamos, su objetivo. Y el asunto llegó a la Corte. Y la Corte, creo que con muy buen tino, le dio la razón al trabajador. Y seguramente el trabajador pues, pudo beneficiarse, sobre todo su hijo, de la guardería. Sin embargo, el problema es el siguiente. En 2015 existían 1,386 estancias infantiles del IMSS que atendían a cerca de 200,000 niños. Y se proyectaba que para ese mismo año iba a haber 25,000 nuevos lugares, pero en la lista de espera estaban 150,000 niños. No sé si me explico. Yo creo que el seguro contestó de acuerdo a su ley. El trabajador que no se podía beneficiar hizo lo correcto. Gire al acompañarlo también. La Corte, sin duda, porque consagró el derecho, pero ahora ¿cómo le hacemos? Es decir, el Seguro Social, si quiere atender a todos esos niños, pues necesita de recursos multiplicados, no solo económicos, sino de una infraestructura material que se llaman guarderías y de personal capacitado, porque no estamos hablando estamos hablando de niños, ¿no? Entonces, introducir esa dimensión también en el debate, porque sin duda alguna lo que ha hecho la Corte a mí me parece correcto, pero quizá lo otro es cómo se incide sobre los presupuestos, para que esos derechos que están consagrados pues puedan ejercerse realmente. Ahora, solo para, como se dice vulgarmente, para darle sabor al caldo, quiero meter dos asuntos que creo que son interesantes en sí mismos. Uno, el tema, porque viene más en el texto que ahora en la exposición, el tema de la paridad en la postulación de candidatos a los cargos electivos.